Y él le dice a los hombres allí que le estaban preguntando, le dice, bueno, ¿vieron el templo que ustedes tienen? Hay diferentes dioses. Solo que había un Dios que ellos habían puesto, el Dios desconocido, que no tenían conocimiento de aquel Dios. Y Pablo, en su perspicacia, ¿no? Ahí en su, realmente siendo una persona que vio las oportunidades, que veía las oportunidades, le dijo, bueno, ese Dios que ustedes dicen desconocidos es el Dios que yo le estoy hablando. Es el Dios que yo le estoy predicando. Y Pablo aprovechó esa circunstancia para él hablarles a aquellos hombres del Dios desconocido, de un Dios que ellos no conocían aún. Amén. ¿Y sabe por qué el Dios desconocido? Porque ahí aún hay muchas personas que escucharon hablar de Dios, que escuchan hablar de Dios, pero aún no lo conocen, no lo tienen dentro de sí. Amén. Entonces ese Dios desconocido que hoy queremos hablar y que realmente ustedes puedan llevarle a diferentes personas que hoy necesitan encontrarse con el Dios desconocido. Amén. Y eso está en Hechos 17, 16. Hechos 17, 16, que dice así, hasta el 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Y ahí le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron en aquel momento. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas. Probablemente esta sea una un poquito diferente, ¿verdad? No, es prácticamente la misma versión. Versión internacional. Bien ahí, Pablito. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. No tenían mucha cosa para hacer, ¿verdad? Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Pablo no perdía oportunidades, ¿verdad? Saben, Pablo no perdía el momento. Él veía la oportunidad y él hablaba. Eso muchas veces nos llama a nosotros la atención de cuando vemos oportunidad de predicar el Evangelio. No perder las oportunidades, amén. No perder el momento. ¿Cuántas veces usted está con una persona y usted siente de hablarle el Evangelio? Usted dice, pero ¿será que le hablo? Y parece que entra el miedo y el temor de hablar y muchas veces perdemos oportunidades. Sin embargo, Pablo, él no perdía oportunidad. ¿Por qué? Porque aquellos hombres adoraban a ídolos. Ellos adoraban a dioses. Y dentro de esos dioses que ellos adoraban había uno que decía desconocido. Entonces Pablo le estaba diciendo, ustedes ya adoran a ese Dios, ustedes adoran a un Dios que no conocen. Bueno, yo les quiero presentar ese Dios que ustedes no conocen para que sepan a quién están adorando. Pablo fue una persona muy inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Los epicúreos y los estoicos, que eran los que estaban discutiendo con él, ellos no creían en la resurrección, no creían que Jesús había resucitado. Entonces ellos tenían esa dificultad con el creer en resurrección. Entonces Pablo en aquel momento, él comienza a hablarles, ¿verdad? Comienza a charlar con ellos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando hoy. La resurrección, hermano, es la base de todo lo que nosotros predicamos. Es la base del Evangelio. Si nosotros estamos aquí hoy, en este local, predicando, hablando la palabra, es porque Jesús resucitó. Porque si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que se hubiese hablado en aquella época y un Jesús que no resucitó, hubiese sido un hombre común y corriente. Hubiese sido, muchos podrían haber sido, fue un charlatán, fue alguien que dijo que iba a suceder algo, pero no sucedió. Fue alguien que trajo promesas, pero no se cumplieron. Solo que Jesús lo que él habló, se cumplió. Y él dijo que iba a resucitar y todo sucedió, ¿verdad? Entonces nosotros miramos 1 Corintios 15, 16. Dice así, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo.
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Amén. La Biblia nos habla de una resurrección, ¿verdad? Aquellos que van a resucitar en Cristo, aquellos que murieron que un día van a resucitar en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la seguridad que si hoy o mañana nosotros morimos por alguna causa, ¿verdad? Si Jesús no vuelve antes, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Es que un día vamos a resucitar, amén. Solo que esa será la resurrección en Cristo, amén. Solo que si nosotros miramos la Biblia, nosotros vemos que estos hombres no creían en la resurrección. No creían en un Jesús que había venido a la tierra, que había muerto, pero que había resucitado, así como los judíos no creen hasta hoy, ¿verdad? Así como los judíos están esperando el Mesías, como ellos están aguardando aún el Mesías. Para ellos Jesús no fue el Mesías, no vino aún, ¿verdad? Pero ellos están esperando, solo que nosotros creemos que Jesús resucitó, amén. Que Él vino, murió y resucitó. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo que aquí hay una cosa bien importante, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Es fundamental nosotros creer en que Jesús vive. Amén, que Jesús está vivo. Y saben, yo quería darle algunos ejemplos de hombres que tuvieron la importancia para las religiones que ellos fundaron, pero que si nosotros vamos a esos lugares hoy donde ellos están enterrados, donde están los huesos, cenizas, nosotros vamos a encontrar allí los huesos de esas personas. Por ejemplo, uno de ellos es Charles Taze Russell. No sé si escuchó hablar de esa persona. Fue el fundador de los Testigos de Jehová. Si nosotros fuéramos a Estados Unidos, la ciudad de Pittsburgh, nosotros vamos a encontrar los restos de este hombre en aquel lugar. Vamos a encontrar, si nosotros vamos a Nueva Delhi, y ahí la ciudad no la voy a nombrar porque es medio difícil, vamos a encontrar la ceniza de Mahatma Gandhi. ¿Quién escuchó hablar de este hombre? Él fue el precursor del hinduismo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a la India, a Mumbai, vamos a encontrar los restos de Siddhartha Gautama. ¿Alguien escuchó hablar de este hombre? Buda, ¿verdad? El que fundó el budismo. ¿Alguien escuchó hablar de ese hombre? No, el nombre de él no. Buda sí, muchos conocen, ¿verdad? Pero si fuéramos a ese lugar, están los restos de esta persona. Si fuéramos a París, encontraríamos los restos de Allan Kardec. ¿Alguien escuchó hablar de él alguna vez? Fue el hombre que sistematizó el espiritismo. Fue fundado un tiempo antes y él lo sistematizó, lo generó como una religión, ¿verdad? Entonces si nosotros vamos a la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, vamos a encontrar los restos de Mahoma, el fundador del Islam. Solo que, ¿por qué le estoy poniendo todos estos ejemplos? Porque son personas que murieron y los restos de ellos permanecen hasta hoy. Los restos de estos hombres que fundaron estas religiones, que crearon estas religiones que existen hasta hoy, pues no le estoy hablando de algo que no existe más. El islamismo existe, va creciendo, lo vemos que crece, ¿verdad? El hinduismo, el budismo, todas esas cosas existen hoy. Solo que estos hombres murieron y los restos de ellos están en un lugar específico. Ahora, si yo le pregunto a los restos de Jesús, ¿dónde están? ¿Alguien me puede decir dónde están? ¿Por qué no están? Porque Él resucitó, amén. Aquel hombre que nos trajo realmente un evangelio, nos trajo un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Él no está enterrado en un lugar. ¿Por qué? Porque Él vive. Y eso es lo que le da la base a nuestro evangelio, amén. Eso es lo que le da vida a lo que nosotros predicamos. ¿Saben? Estos hombres que fundaron religiones no existen más. Estas religiones persisten hasta hoy, pero estos hombres no existen. Solo que aquel que le dio el fundamento a nuestra fe, lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, Él está vivo, amén. Y Él realmente es lo que le da todo el sentido a lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? La tumba está vacía. Amén, la tumba está vacía, ya no está más. ¿Sabe cuál es la mayor restricción que tienen los hombres? ¿Sabe qué? Lo más restricto que le puede tocar a un hombre es la muerte. Nadie. Usted puede tener diferentes situaciones y usted puede salir adelante en diferentes situaciones. El día que le toca morir es la restricción más grande que tiene el ser humano. Es una limitación, ¿verdad? Es una limitación muy grande. Sin embargo, si nosotros miramos la Biblia, Lázaro había muerto, pero dice la palabra que él resucitó. ¿Por qué? Porque el único que puede vencer la muerte estaba presente en aquel lugar. El único que iba a vencer la muerte estaba allí. Y donde Jesús estaba, la vida venía. La vida estaba presente, amén.
sabe donde nosotros estamos, la vida está presente, amén. Por eso cuando nosotros oramos por personas que están enfermas, nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona ya está destinada a morir, pero la vida de Cristo llega cuando nosotros llegamos, amén. Y la vida del Señor allí en aquel lugar puede ser realmente liberada en la vida de una persona que está por morir, amén. Solo que la muerte es una gran limitación, es una realidad. Solo que hay algo que somete la muerte y es la resurrección. Y Cristo resucitó, amén. Él resucitó. Por eso que Pablo en aquel momento, él les quería hablar a aquellos hombres y explicarle al respecto de un Dios que tenía poder para vencer la muerte. Amén, que tenía poder de resucitar, amén. Y todo realmente lo que existe hoy subsiste. ¿Por qué? Porque todo le da sentido a lo que Jesús hizo en la cruz, amén. ¿Saben? Nosotros estamos aquí hoy, nosotros vivimos hoy. Muchos piensan que fue por el Big Bang, ¿verdad? Porque fue por una explosión. Solo que nosotros creemos, bueno, otros dicen, no, provenimos del mono. Venimos del mono, ¿verdad? Yo no sé si algunos piensan así, yo no creo, ¿verdad? Que nosotros vengamos del mono. Yo creo que, ¿quién nos creó? Dios, amén. Tal vez te pueda decir, no, pero somos medio parecidos. No somos, no. ¿Verdad? Pero nosotros no provenimos, nosotros fuimos creados por el Señor. Y el Señor es que le da sentido a todas las cosas, amén. Amén. Colosenses 1, 16 y 17 dice así: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Nueva versión internacional. Es interesante lo que la Biblia dice, que dice aquí, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo existe y subsiste porque el Señor le dio forma. Amén. Hasta hoy el mundo espiritual que usted no ve, pero percibimos, ¿verdad? Recién percibimos el mundo espiritual aquí, ¿verdad? Cómo estaba realmente el mundo espiritual atacando, trabajando en la vida de una persona. Nosotros vemos, ¿por qué? Porque nosotros, a pesar de que no vemos tal vez demonios, usted no ve ángeles en este momento aquí, pero hay, eso existe, es real. Y muchas veces nosotros tenemos que entender algo, es más real que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque existe desde antes que nosotros existiéramos. Desde antes existe el mundo espiritual, porque todo fue creado a partir de la palabra, ¿verdad? Dios creó todo con la palabra, solo que todo existía desde antes. Entonces nosotros miramos, hermanos, tenemos que entender que todo lo que existe fue el Señor que le dio esencia, fue el Señor que le dio sustancia a través de su palabra. Entonces cuando nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, los números no cierran. Cuando usted saca a Jesús del medio de la ecuación de todo lo que usted hace, de todo lo que usted cree, de todo lo que usted va a realizar, nunca saque a Jesús del medio. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas no van a salir, porque Él es la esencia de todo. Cuando usted viene a un culto, usted viene para adorarlo a Él. Amén. Cuando usted va a hacer algo que sea para adorarlo a Él. ¿Sabe? Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener sentido si el Señor está en el medio. Amén. Y quería hablar de algunos puntos. Y uno de ellos es el Señor del cielo y de la tierra. Es interesante que el versículo dice, fue porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por medio de Él. Saben, nosotros muchas veces predicamos, y bien hablado, bien expresado, es que el mundo hoy yace en el maligno. El mundo hoy, si nosotros vemos todas las cosas que suceden, es porque realmente el diablo está trabajando, el diablo está operando, ¿verdad? Él trabaja en la vida de las personas. Hay muchas veces personas se preguntan, pero si Dios existiera, ¿por qué existen tantas cosas malas? Si Dios existiera, ¿por qué hay personas que están sufriendo hambre? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantas muertes? Porque nosotros tenemos que entender que hoy el mundo está debajo de dominio del maligno, ¿verdad? Y esa es una realidad. Nosotros vemos cuando usted ve cosas malas que las personas hacen, es porque realmente esas personas no tienen a quién, a Jesús, y son dominadas, ¿verdad?, por el maligno, son dominadas por espíritus que lo hacen hacer y ir en contra de lo que realmente Dios quiere para el ser humano. Solo que es interesante que dice que la Biblia, que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. A pesar de que hoy
el diablo, podríamos decir así, está dominando la tierra, hay alguien que es el dueño de esa tierra. Amén. Nosotros no tenemos que perder la percepción de que el mismo Dios que creó la tierra, un día Él va a volver para tomar nuevamente el dominio de la tierra que Él creó. Amén. Aquellos hermanos están haciendo el seminario y están dando justamente Apocalipsis. Estamos estudiando al respecto de eso, ¿verdad? De la venida, de la instauración de la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra, cuando sea, ¿verdad? Cuando llegue aquí. Solo que todo eso va a suceder un día y Dios va a tomar el dominio nuevamente. Pero hasta ese momento nosotros vemos todo lo que sucede hoy. Todas las cosas que suceden, las personas se sorprenden. A veces, ay, Tacuarembó era tan tranquilo. Pero ahora están sucediendo cosas que no sucedían. Y van a seguir sucediendo. Usted, no, un día va a terminar. No, sí, un día va a terminar. Pero mientras estemos aquí, probablemente vivamos y veamos muchas otras cosas. Que usted puede decir, qué sorprendente, ¿verdad? Qué impresionante. ¿Por qué? Dios es el dueño del cielo y la tierra. Pero hoy el diablo está actuando, está trabajando, está desesperado. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo es corto. Entonces él está intentando, ¿verdad?, hacer todo ese tipo de cosas. Y las personas a veces no ven que realmente la única salida es ¿quién? Jesús. La única salida es el Señor. Por eso nosotros somos aquellos que tenemos que llevarle el mensaje, amén. Llevarle el mensaje para que puedan creer y puedan convertirse en sus malos caminos, amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y el Señor quiere salvar. Saben, muchas veces nosotros nos hemos hecho la idea de que más son los que se van a ir al infierno que los que van a ser salvos. Saben, muchas veces nos hicieron la idea de que Dios estaba así, queriendo que muchos se vayan al infierno. Solo que en realidad Dios quiere que más sean los salvos que los que se pierdan. Amén. Solo que nosotros somos aquellos mensajeros que el Señor tiene aquí, ¿verdad?, para hablar ese mensaje. Amén. Otro punto. No habita en santuarios hechos por manos humanas. ¿Sabe? Nadie puede crear o hacer una casa para Dios. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no habita más en lugares hechos por hombres, creados por hombres. ¿Saben? Nosotros antiguamente teníamos la costumbre, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en Brasil, cuando nosotros nos fuimos a Brasil, yo tenía la costumbre de decir el templo, la iglesia. Yo tenía mucho esa costumbre de hablar así. Solo que si usted me escucha hablar hoy, ¿yo qué digo? Local, ¿verdad? Tenemos mucho de hablar del local. ¿Por qué hablamos del local? Porque la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. ¿Saben qué interesante? Yo estaba leyendo al respecto la historia de la iglesia cuando comenzó la iglesia primitiva. Y Pablo en cierto momento él se dirigía a los corintios, ¿verdad? Porque en la iglesia de Corintios estaban sucediendo un montón de cosas. Habla al respecto de la Santa Cena, ¿verdad? Cuando ellos tomaban la cena de manera indigna, que Pablo les dice allí, que ellos comían unos y otros pasaban hambre. ¿Saben? En aquella época las casas eran sumamente pequeñas en aquel lugar. Entonces, ellos cuando se reunían, ellos se reunían en casas, ¿no? Eso está claro. Solo que cuando Pablo le manda el mensaje a la iglesia, se cree que muy probablemente por los restos que se encontraron, había una casa que era una casa de probablemente personas muy pudientes de aquella época, que se habían convertido en Corintio. Y ellos se reunían en aquel lugar. Solo que, por lo que se estudia, había un desorden tan grande en la iglesia en aquel momento, que en aquella casa habían personas que eran tipo gente clasista. Entonces aquellos cristianos que eran más pudientes se reunían en un lugar y aquellos cristianos que tenían menos se reunían en otro lugar de la casa. Entonces al punto que cuando Pablo le dice, bueno, hay unos que comen, se apresuran a comer y otros pasan hambre, era porque muchas veces el alimento quedaba en un lugar específico. Cuando las personas que estaban afuera iban a comer no tenían que comer. Pues los que estaban adentro ya habían comido todo. Eso es un estudio que se hizo, que verdad, algo que se presume que puede ser así. Entonces Pablo cuando les manda, ¿verdad?, él les habla, bueno, que estaban comiendo de manera indigna, estaban haciendo las cosas realmente como Dios no le agradaba. Él los reprende en aquel momento y la iglesia de Corinto se cree que probablemente tenía entre 40 y 50 personas en aquella época. No era una iglesia sumamente grande aún. Solo que las personas se reunían en casas y probablemente en esa casa específica que se estudia según la historia, había una casa específica, se reunían. Solo que interesante, hermanos, que hoy nosotros tenemos un local, tenemos un lugar donde reunirnos. En aquella época no había. Entonces la iglesia comenzó de casa en casa, ¿verdad? Comenzaron reuniéndose en lugares específicos. Otra situación, estaban siendo perseguidos.
Entonces no había cómo tener un lugar abierto. Y yo le decía a los hermanos el domingo pasado, no sé si recuerdan, hoy nosotros podemos reunirnos aquí con tranquilidad. Hay otros países que no se pueden reunir de esta manera. ¿Saben? Yo no sé si ustedes llegaron a ver un video, pero hay lugares en Asia que en la propia iglesia, en la puerta, tienen que dejar personas armadas. Porque si vienen grupos rebeldes que son contra el evangelio, pueden entrar y matar a todo el mundo. Entonces hay hermanos nuestros que quedan armados del lado de afuera, con fusiles, con armas. Quedan armados del lado de afuera cuidando. ¿Por qué? Porque el evangelio no se puede predicar aquí. Nadie anda armado aquí, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Nadie está con miedo de que aparezca alguien. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa libertad de predicar, de hablar el evangelio, que en otros lugares no hay. Entonces estos hombres, mujeres de esa época, cuando la iglesia comenzó, ellos realmente se reunían en casas, ¿verdad? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces ellos tenían ese temor de que si los encontraban, podían realmente ser ejecutados. Si los ejecutaban mismo, no había eso de, no, vamos a ver qué hizo. No, los mataban. No había de nada. Entonces nosotros vemos que la iglesia aún así creció, avanzó, hasta que un día llegó un hombre que tuvo la brillante idea de institucionar la iglesia, poner en templos, ¿verdad? Llevar la iglesia para adentro de templos, que fue el querido Constantino, ¿verdad? Que tuvo esa brillante idea de crear un templo para que la iglesia se pudiera reunir, pues su madre se había convertido y la madre estaba yendo. Y tuvo esa brillante idea. Y a partir de ahí comenzó el templismo, ¿verdad? El cuatro paredes, que hoy nosotros queremos realmente romper con esa idea de que Dios está dentro de cuatro paredes, que Dios está aquí dentro. Dios está aquí en este momento, ¿por qué, hermanos? Porque usted está aquí. La iglesia está reunida aquí. Ahora nosotros nos vamos de aquí. ¿Será que Dios nos queda esperando hasta el próximo domingo en este lugar? Usted se va y Dios dice, chao, los espero el próximo domingo. ¿Verdad que no? Dios está en nosotros, amén. Usted se ríe, pero yo pensaba así, hermano. Yo pensaba de esa manera. Usted se ríe, pero había personas que piensan así. Hay personas que creen hasta hoy de esa manera, ¿verdad? Respetamos la creencia de cada uno. Solo que nosotros pensamos que Dios se va. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Amén. Solo que se generó la idea de cuatro paredes, ¿verdad? De vivir dentro, que muchas veces eso se llevó hasta hoy, llegó hasta nuestros días. Entonces nosotros hoy tenemos que entender que el evangelio no necesita estar dentro de cuatro paredes. El evangelio necesita salir. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor necesita hoy. ¿Sabe lo que el Señor necesita? Un corazón que desee la presencia de Él. Amén. Un corazón que desee ser transformado. Eso es lo que el Señor está buscando. Amén. ¿Saben? La época de la ley, nosotros vemos que en la época de la ley había un tabernáculo, había un lugar santo y estaba un lugar santísimo, ¿verdad? O lugar, sí, santísimo, ¿verdad? El santísimo lugar. Me pasa santo en portugués, ¿verdad? A veces genera una confusión ahí. Estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca. Allí entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Derramaba la sangre sobre el propiciatorio, allí arriba del arca, donde los querubines estaban mirando hacia adentro, ¿verdad? Y dice que esa sangre cubría, solo que la sangre cubría los pecados. No terminaba con los pecados, simplemente los cubría. Y allí en aquel lugar donde el sumo sacerdote entraba era donde la presencia del Señor se manifestaba. Solo que la presencia del Señor estaba en aquel lugar específico. Solo que después que Jesús vino, dice la Biblia que el velo que separaba, ¿verdad?, el lugar santísimo del santo lugar, ¿qué pasó con aquel velo? Fue roto. Y a partir de aquel momento, nosotros ya no estamos más con un intercesor como había antes, que era el sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos comunión plena con Dios, amén. Usted tiene comunión plena con Dios. Entonces la idea de volver a Dios dentro de cuatro paredes no hace parte más del evangelio que nosotros predicamos, amén. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita que nosotros estemos intercediendo por algo. Obvio que usted tiene que orar por personas, pero no hay aquello, pastor, ore por mí. Pastor, yo necesito que usted ore por mí porque quiero saber si puedo hacer tal cosa. Usted puede orar, amén. Pastor, yo tengo un familiar enfermo, necesito que usted ore por este familiar. Usted puede orar, amén. Y eso nosotros hemos inculcado en los hermanos, amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción dentro de nuestras vidas, amén. ¿Por qué nosotros hacemos los hermanos orar los unos por los otros?
Porque usted piensa, bueno, vamos a orar los unos por los otros ahora. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está dentro de usted, amén. La unción del Señor está dentro de usted. Si el Señor quiere realizar milagros, Él lo puede usar a usted para hacer un milagro, amén. Alguien puede ser sanado porque usted ora. Alguien puede ser libre porque usted comienza a orar, amén. Porque la presencia está en nosotros, amén. Otro punto, no necesita ser servido por manos humanas, como si Dios necesitara algo. ¿Saben? Esto muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que Dios necesita de nosotros. Y usted dice, pero ¿cómo que no necesita de nosotros? ¿Y cómo predicamos el Evangelio? ¿Cómo realmente va a ser llevado el Evangelio? Somos nosotros que necesitamos anunciar. Amén. Somos nosotros los que necesitamos realmente entender que necesitamos hacer las cosas para el Señor. Amén. No es que el Señor, no, pues el Señor me necesita. Yo soy realmente importante. Yo soy una persona que si yo no estoy, ¿qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Hermano, nosotros no somos nada. La gracia del Señor nos alcanzó. Amén. Nosotros éramos los menos merecedores de estar aquí hoy, pero el Señor nos alcanzó y estamos aquí. Amén. Entonces hay otras personas que usted los mira y dice, no, ¿qué lo va a alcanzar el Señor? ¿Qué la gracia lo va a alcanzar ese fulano? Mirá lo que era. Ahora, si yo le preguntara, ¿quién era usted antes de ser alcanzado por Dios? ¿Quién era? ¿Recuerda ya antes que cuando el día que usted le predicó a alguien? ¿Verdad? Habían algunos que usted lo miraba, estaban llenos de... ¿Verdad? ¿Sí o no? Se ríen, ¿no? Pero habían algunos que eran así, les miraba la cara y decían, misericordia. Hoy lo mira sonreír, los mira reírse, ¿verdad? Disfrutar de la presencia del Señor. Pero cuando los conocimos, medio se retorcían un poquito. ¿Por qué? Porque la vida del Señor aún no estaba, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Claro que sí, habían personas que padecían muchas cosas, eran oprimidos, vivían tristes, amargados. ¿Cuántos vivían de esa manera? Pero el Señor nos alcanzó, amén. El Señor nos trajo hasta aquí. Entonces ahora cuando usted predica el Evangelio, no sienta que le está haciendo un favor a Dios. Usted está haciendo aquello que hicieron con usted un día, amén. ¿Saben? El otro día yo escuchaba a una persona hablar al respecto de la adoración. Muchas personas a veces cuando adoran a Dios, ellos adoran a Dios con una mentalidad pensando que Dios necesita nuestra adoración. Y yo pensaba, ¿será que Dios tiene tan baja autoestima que necesita que usted lo adore? ¿Verdad? ¿Será que Dios se siente tan poca cosa que necesita que usted le diga, Señor, tú eres maravilloso? A veces usted necesita que alguien le diga palabra de afirmación, ¿verdad? Ay, qué lindo que estás, qué linda que estás, ¿verdad? No, wow, cómo hacer las cosas bien. Nosotros necesitamos muchas veces palabra de afirmación. Solo que usted piensa que Dios necesita que usted le diga, Señor, hiciste bien ese milagro. Realmente, Señor, qué bueno que hiciste eso. El Señor no necesita. ¿Quién necesita adorar a Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted adora al Señor, usted se llena. Hoy cuando estamos adorando al Señor, personas estaban siendo llenas, ¿verdad? La unción del Señor se manifiesta en este lugar, pero el Señor no necesita de nosotros, amén. Hay personas que a veces diezman y ofrendan pensando que Dios necesita su dinero. Dios es rico, Dios no necesita nada. Ahora usted necesita ofrendar, es usted que necesita diezmar, amén. Somos nosotros que necesitamos, ¿verdad? Solo que el Señor, Él nos da ese privilegio de realmente nosotros de servirlo a Él, amén. Entonces cuando usted sirva, haga con un corazón agradecido, amén. ¿Saben? Muchas veces usted va a pensar, no, yo ahora hice suficiente. Nunca habrá como hacer algo suficiente para Dios, porque Él hizo lo más grande por nosotros, que fue entregar a Jesús, amén. El Señor hizo lo más grande que alguien podía hacer, que fue entregar a su Hijo por causa de nosotros. Entonces usted dice, no, yo estoy yendo todos los días, todos los miércoles a hacerlo, y este miércoles no voy, ya fui todos los miércoles. Ya fue suficiente, ¿verdad? Esta semana fui a oración, fui a la célula, fui al culto. Ya fui 3 días. Usted piensa que es suficiente. No es. Nunca va a ser suficiente. Amén. Otro punto. Él es quien da vida a todos. Amén. Él es quien da vida a todos. Yo le contaba un ejemplo otra vez a los hermanos. No sé si usted sabía, pero en ciencia, ¿verdad? Usted ganó una carrera sumamente importante. ¿Sabía? Ante millones de otras personas usted ganó una carrera. El día que usted llegó y fecundó el óvulo, ¿verdad? Usted ganó una carrera interesante. Eran millones corriendo esa carrera. ¿Quién llegó? Usted llegó, ¿verdad? Algunos mellizos, como tenemos aquí, llegaron ahí.
Llegaron ahí en la carrera. Pero después todos los que estamos aquí llegamos solitos, ganamos, ¿verdad? Ganamos la carrera y estamos aquí hoy. Y muchas personas a veces se sienten mal, se sienten que, ¿para qué estoy viviendo? Hermano, la vida que usted tiene hoy fue porque el Señor le dio. Amén. Si usted está aquí hoy fue porque Dios le dio el privilegio de estar aquí. Amén. Si usted conoció la palabra fue porque Dios le dio el privilegio de conocer la palabra. Algo que muchas personas aún no tienen hoy en su vida. Amén. Saben, cuando usted mira personas hoy en el mundo, usted tiene que realmente sentir compasión de esa vida. ¿Por qué? Porque no tiene lo que usted tiene. Amén. No tiene la verdad, no tiene realmente aquello que lo va a llevar a una vida eterna. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a alegrarnos en todo lo que tenemos. Tiene familia, alégrese en su familia. Amén. Tiene casa, alégrese con que tiene casa. Tiene el alimento, alégrese con que tiene el alimento. Hoy tengo para comer esto. Me gustaría tener una milanesa. Tiene eso para comer, amén. Alégrese en todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio todas las cosas, amén. Él nos dio la vida, Él nos dio la gracia de poder vivir. Amén. Entonces aprovechemos el tiempo para hacer lo que el Señor realmente anhela que nosotros hagamos. Amén. Otro punto, estableció los límites del hombre en el tiempo y en el espacio. Saben, una de las cosas que el hombre siempre intenta hacer es desafiar lo que Dios creó. Todo lo que Dios hizo, el hombre intenta siempre desafiar, hacer algo diferente, intentar mostrar algo mejor. Solo que Dios creó cosas tan perfectas, hermano, tan impresionantes, que nada se compara a lo que Dios hizo, ¿verdad? Si hoy la ciencia quiere hacer un robot que sea sumamente parecido al hombre, ¿verdad? Que sea sumamente parecido. El hombre es tan perfecto en su composición, en su creación, en todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Al punto que usted tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de hacer cosas, ¿no? Usted tiene la capacidad de todo lo que usted hace. Solo que realmente muchas veces el hombre intenta desafiar. El hombre quiere crear un robot que sea mejor que el ser humano. El hombre quiere hacer cosas que sean mejores que lo que Dios en su... No que el hombre lo diga específicamente, pero siempre el hombre está desafiando a Dios. Y hay unas cosas que el hombre desafía la existencia, ¿verdad?, de Dios. Siempre surge la discusión al respecto si Dios existe o no. Si Dios realmente, Él está o no está. Si Dios realmente está ahí, hay un Dios que creó todas las cosas, hay un agente externo, hay una fuerza. Siempre el hombre está discutiendo sobre eso, ¿verdad? Solo que nada puede compararse con lo que Dios hizo. Amén. Con lo que Dios hizo. El hecho de que usted esté aquí hoy ya es algo extraordinario que Dios realmente hizo. Amén. Que Dios pudo realizar. Otro punto, no está lejos de los hombres. Y esto tiene que ser algo que quede bien marcado en nuestro corazón. Amén. No está lejos de los hombres. Él se revela a los hombres. ¿Saben? Si hay algo que Dios siempre hizo en el tiempo, fue revelarse a los hombres. ¿Saben? Él se reveló. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso estar distante del ser humano. Dios nunca quiso ser una gente que esté afuera. Dios quería estar con nosotros. Amén. Como Él está hoy. ¿Sabe? Hoy usted se arrodilla a orar y usted piensa, ¿será que estoy hablando con Dios? Usted tiene esa duda. Cuando usted ora, usted dice, ¿será que Dios estoy hablando con Dios? ¿Con quién estoy hablando? ¿Será que estoy quedando loco? ¿Será que...? No, usted tiene seguridad que habla con Dios, ¿verdad? Amén. Tiene esa seguridad, tiene esa tranquilidad que está hablando con Dios. ¿Por qué? Porque creemos que existe. No lo vemos. No vemos cuando usted está orando, usted no ve, pero usted cree que Él está ahí. Amén. Entonces es interesante que Dios, Él se revela al ser humano. Él se revela al hombre. ¿Por qué? Porque Él quiere relacionarse con el hombre. Siempre fue el deseo, desde que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Qué era lo que Dios hacía con Adán y Eva? Se relacionaba. Él hablaba con el hombre, charlaba con el hombre, ¿verdad? Él estaba allí en el jardín, él iba, al punto que un día él fue y el hombre se había escondido. Solo que eso nos muestra que Dios iba y se relacionaba con el hombre. Y eso fue lo que realmente Dios quiso siempre. ¿Por qué? Porque Él quiere estar presente en todo momento, amén. Él quiere estar cerca suyo en todo instante. Muchas veces hoy cuando nosotros estamos cantando, ¿verdad? Y aquí permaneceré, ¿verdad? Los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos un relacionamiento con Él siempre, en todo tiempo, amén. Solo que muchas veces nuestro relacionamiento con Él es cuando las papas queman, como dice el dicho, ¿verdad? El relacionamiento con Dios es cuando la situación está difícil.
Muchas veces cuando las cosas están bien parece que no necesitamos Dios, pero cuando las situaciones se complican ahí, Señor, ayúdame. Entonces el Dios quiere relacionarse con Él, con nosotros todo el tiempo, amén. Y otro punto, no es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y la imaginación del hombre. ¿Saben? Una de las cosas interesantes cuando comenzamos el mensaje era que Pablo, cuando le habló a los hombres, aquellos allí que adoraban ídolos, ellos adoraban imágenes, cosas que habían sido creadas por el hombre. Solo que cuando usted adora a Dios, usted adora algo que no ve, pero que usted sabe que existe. Amén. Y usted sabe que está escuchando. Y usted sabe que va a responder. Amén. Y usted sabe que aquello que usted está pidiendo se va a cumplir. Es interesante que antiguamente tenían, no sé si usted recuerda, pero si ya habrá leído sobre eso, diferentes tribus tenían diferentes danzas, diferentes tipos de rituales. Y había, por ejemplo, la danza de la lluvia, que ellos creían que cuando ellos hacían esa danza, invocaban, venía la lluvia, y ellos adoraban diferentes dioses y diferentes imágenes, y tenían eso, bueno, tenían que adorar. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban, esas imágenes iban a cumplir. Solo que ellos adoraban imágenes, cosas que no tenían movilidad, que no hablaban, que no escuchaban, y ellos adoraban. Hoy nosotros adoramos a un Dios que Él sí existe, amén, que Él sí nos escucha. Cuando usted habla y adora al Señor, realmente el Señor está escuchando, amén. El Señor realmente está escuchando su pedido. Cuando usted adora al Señor y usted ora, Señor, necesito tal cosa, necesito un cambio en mi familia. ¿Será que Dios lo está escuchando? Claro que está escuchando, amén. Otro punto, no tiene en cuenta los tiempos, amén. Saben, hay algo interesante. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la palabra es lo único que puede sacar a las personas de la ignorancia. Amén. Lo único que puede sacar a las personas de la ignorancia es la palabra. Porque ¿cuántos de nosotros antes de conocer al Señor muchas veces hablamos, no, porque Dios no existe? ¿Cuántas veces usted dijo, no, porque si Dios existiera? ¿Cuántas veces usted hizo esas preguntas? ¿Cuántas veces usted dijo muchas cosas, verdad? Enojado con Dios por diferentes circunstancias, porque perdió a alguien, porque perdió cosas materiales, porque cosas sucedieron en su familia. Usted dijo, bueno, pero si Dios existiera. Solo que usted hoy percibe que usted estaba ignorante ante la situación de lo que usted estaba hablando. Solo que ignorante no lo estoy llamando de forma peyorativa para ofender, ¿verdad? Ignorante es no conocer, desconocer algo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros desconocíamos. ¿Por qué? Porque la palabra no había llegado a nosotros, amén. Y hay personas hoy que desconocen que hay alguien que los ama. Hay personas que no saben que hay alguien que murió por ellos. Amén. Hay personas que aún no conocen el evangelio que les dice que pueden ser salvos, que hay algo mejor, que hay una vida mejor. Hay personas que no conocen aún, y nosotros somos los que podemos llevar este mensaje, amén. Y el último punto, después de conocer, de hablar, es necesario que haya arrepentimiento, amén. Es necesario que las personas se arrepientan. ¿Qué es arrepentimiento? Es realmente un cambio de mentalidad, amén. Es un cambio en nuestro pensamiento. Saben, a mí me gusta la historia de la oveja aquella que se perdió cuando el pastor la encuentra. Porque dice la Biblia que en el momento que el pastor la encontró, él la cargó en sus hombros, la llevó. La oveja en aquel momento, hermano, pienso que ante la situación que estaba viviendo, ella se rindió. Ella realmente entendió que no tenía más fuerza para seguir. Y realmente cambió. Y dejó que el pastor la cargara. A partir de aquel momento comenzó algo diferente en la vida de aquella oveja. Aquella oveja se había ido, se había perdido, quién sabe cuánto tiempo había estado caminando, las situaciones que estaba pasando, pero cuando ella fue encontrada, ella realmente se entregó, se arrepintió de lo que ella había vivido. Saben, muchas veces nosotros cuando nos arrepentimos es porque nosotros realmente algo cambia en nuestras vidas. Amén, algo cambia. ¿Cuántas personas a veces que vienen pecados y pecaron y dicen, Señor, yo me arrepiento de mi pecado? Porque tienen miedo que el Señor vuelva, ¿verdad? Como el ejemplo aquel que yo le daba a aquella persona que él decía que esperaba que el Señor volviera un domingo porque él iba a estar en el culto, ¿no? Entonces él tenía miedo que el Señor volviera un día a la semana porque no estaba en el culto, ¿verdad? Tenía miedo que el Señor lo encontrara en qué situación.
Muchas veces son esos pensamientos que hay personas que tienen. Entonces él decía, no, si el Señor me encuentra el domingo en el culto y yo estoy adorando, estoy cantando, me arrepentí, todo, estoy bien, ¿verdad? Ese día el Señor puede volver porque yo me voy con Él. Pero hermanos, el cambio de mentalidad significa arrepentimiento. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos porque realmente algo sucedió en nuestras vidas. Y es eso que nosotros tenemos que llevarle a las personas. Un mensaje que transforma. Amén. Un mensaje que cambia vidas. ¿Sabe? Muchas veces el testimonio, y nosotros hablamos la otra vez con los hermanos, muchas veces el predicar el evangelio no es decirle arrepentite porque si no te vas al infierno. ¿Cuál es el mensaje mejor que usted puede predicar? Es su testimonio, lo que Dios hizo en su vida. Amén. ¿Cuántos de aquí fueron cambiados el día que encontraron al Señor? Misericordia. Pocos fueron transformados, ¿verdad? Vamos a orar ahora. Vamos a aceptar al Señor de nuevo. Amén. No. Muchos, la mayoría, todos, fuimos transformados cuando encontramos al Señor. Amén. El día que usted encontró a Jesús, algo sucedió en su vida. Algo cambió. ¿Sabe? No importa, usted nació en un hogar cristiano, no importa. Un día usted tuvo que decidir por Jesús. Por más que haya nacido en un hogar cristiano y diga, no, pero Pablo, yo nací en un hogar cristiano. Un día decidió aceptar a Jesús. Un día usted tomó la decisión y a partir de ese día algo tuvo que haber cambiado. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede transformar. Amén. Yo le hablé a los hermanos el domingo pasado. Hoy existen muchas personas dando consejos, diciéndote, no, vos podés, vos sos capaz, en vos está todo el conocimiento, en vos está todo el poder, todo está en vos, todo está dentro de ti. Ricardo? Todo está dentro de ti, Ricardo. Y hay personas enseñando ese tipo de mensaje. Solo que si usted le pregunta, ¿y dónde está Jesús en ese mensaje? Jesús es el único que puede cambiar, amén. Jesús es el único que puede transformar. Colóquese en pie. El Señor es el único que puede cambiar su vida, amén. Él es el único que puede transformar su situación, aquello que usted está viviendo hoy. Solo el Señor puede cambiar. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, amén. Ese es el mensaje que tenemos que hablarle a las personas, que hay un Dios que puede cambiar, amén. Que hay un Dios que puede transformar. ¿Saben? Las personas están necesitando escuchar el mensaje del Señor. A veces aquellas personas que dicen, no, yo no necesito, son las que más necesitan, amén. Aquellas personas que dicen, no, en mi vida está todo bien. ¿Será que está todo bien? Hay algo que está haciendo falta. Si no tienen a Jesús, algo falta. Amén. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Sabe, hermano? Pídale a Dios osadía, pídale coraje. ¿Sabe? Hay un hermano, y yo le contaba a mi padre, no, hay un hermano en Brasil, en su trabajo. Él comenzó a trabajar y el sector que lo mandaron eran todos de Umbanda. Todas las personas eran de Umbanda. Solo que él hizo algo. Él se sentaba en la hora allí de descanso. Se sentaba y ponía un papelito. ¿Puedo orar por ti? Un papel al lado de él. Se sentaba, comía, todo. ¿Puedo orar por ti? Y empezaron a acercarse personas para que él orara. Y el testimonio es que él comenzó a ganar. Ganó prácticamente todo el sector de él. De las personas que eran de Umbanda. Se convirtieron al evangelio. Entonces nosotros vemos que muchas veces hay que tener osadía, hay que tener coraje, hay que realmente ir contra lo que el mundo nos enseña. A veces el políticamente correcto, hermano, es lo que muchas veces el mundo quiere. ¿Por qué? Personas que son igual que el mundo, personas que se manejan de la misma forma. Ay, no, yo predicar en mi trabajo no puedo. Yo hablar en mi trabajo no puedo, hermano. Pídale estrategia a Dios, amén. Pídale el cómo. Pídale la manera, pídale a Dios sabiduría. El viernes estamos orando aquí, oramos por sabiduría, ¿verdad? Para que Dios nos dé sabiduría cómo hacer las cosas. Bueno, pídale sabiduría a Dios para predicar el evangelio también. Amén. Tal vez usted tiene muchas veces miedo, temor. La persona, una circunstancia que la persona le cuente, un problema, es la puerta de entrada. Una situación que esa persona está viviendo es la puerta de entrada para hablarle el evangelio. Amén. Porque las personas necesitan escuchar. No sé por qué se va el sonido de este micrófono, ¿verdad? Se nos va el micrófono. Y amén. Cierre sus ojos, vamos a estar orando en este momento. Y pídale al Señor que aquellas personas que usted está orando, que el Señor le dé osadía, amén. Que el Señor le dé coraje para predicar la palabra. Y que realmente nosotros podamos ser como Pablo. Pablo se levantaba en medio de las personas y no tenía temor de hablar. Pablo se levantó allí en medio de todos los atenienses y él comenzó a hablarles del evangelio, a predicarles el evangelio sin temor.
sin temor ninguno. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él predicaba. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que tener seguridad de lo que usted está predicando. Cuando usted habla del Evangelio, usted tiene que tener seguridad que Dios transforma. Cuando usted habla del Evangelio, usted tiene que tener seguridad que Dios sana, que Él cura, que Él hace milagros. ¿Sabe? Cuando usted habla del Evangelio, usted tiene que tener seguridad que Dios aún hoy, Él transforma familias. ¿Sabe? El matrimonio son restaurados por el poder del Evangelio. Amén. Vidas son cambiadas por el poder del Evangelio. Pero usted tiene que tener la seguridad de lo que usted está predicando. ¿Sabe? Pablo es un ejemplo de alguien que predicaba de algo que tenía convicción, que él sabía que había poder en el Evangelio. Entonces, cuando usted hable de la palabra, crea que el Señor va a hacer algo. Amén. La semilla es plantada y ella fructifica. Usted tiene que tener esa seguridad. Amén. Vamos a estar orando ahora. Señor Jesús, en este momento, Señor, queremos declarar que tu palabra, Señor, que fue predicada aquí, que fue hablada, Señor, ella realmente generará fruto en nuestros corazones. Señor, personas que tal vez en algún momento escuchen este mensaje a través de YouTube, Señor, que no conocen el Evangelio, que ellos sean tocados por tu palabra, por una palabra que realmente restaura, cambia, transforma, pero sobre todas las cosas una palabra que salva, una palabra que trae, Señor, algo diferente en la vida de aquel que cree, una palabra que es capaz de hacer cosas extraordinarias, Señor, porque la palabra eres tú mismo, Señor, tu palabra es tú. Eres tú, Señor, y creemos que cuando la palabra, Señor, ella es liberada, algo sucede en la vida de aquel que escucha. Señor, yo declaro sobre nuestras vidas en este tiempo, Señor, una osadía, Señor, extraordinaria. Señor, coraje para hablar tu palabra. Señor, danos, Señor, las oportunidades. Danos el momento perfecto, Señor. Yo sé que hay hermanos que están orando por personas aquí, Señor, para que sean salvos. Dale, Señor, la oportunidad. Dale, Señor, las circunstancias. Da, Señor, ese problema que será el que realmente dé la puerta de entrada. Señor, y sobre todas las cosas, así como Pablo, danos astucia. Danos, Señor, sabiduría de ver las oportunidades. Pablo vio la oportunidad en el altar de aquellos hombres. Señor, el Dios desconocido. Y él vio la oportunidad de hablarles del Dios desconocido. Señor, que nosotros tengamos esa perspicacia, que tengamos, Señor, esa astucia, Señor, de ver las puertas abiertas, de ver, Señor, la puerta abierta en la vida de las personas, Señor, porque hay una realidad. Las vidas están necesitando de ti. Como dice tu palabra, Señor, que la creación aguarda la manifestación de los hijos. Señor, la creación aguarda la manifestación de tus hijos. Señor, y que en este tiempo aquellos, Señor, que realmente tienen el mensaje se manifiesten. Aquellos que tienen el mensaje de salvación, Señor, aparezcan en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Saben, hay algo que es una realidad, hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:11, dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Hermanos, hay una realidad. Hay personas que están muriendo sin Jesús, y esas personas le espera el lago de fuego, le espera una eternidad sin Cristo. Saben, hay personas hoy que van a resucitar en la segunda resurrección, que es el gran trono blanco. Saben, los hermanos, que aquellos que han estudiado Apocalipsis saben, está el trono de Cristo, vamos a ser juzgados aquellos cristianos, ¿verdad? Aquellos que murieron con Jesús, teniendo a Jesús, o que fuéramos arrebatados. Solo que va a haber un trono que va a ser el trono blanco, donde todos van, dice la Biblia aquí, el mar va a devolver sus muertos. ¿Saben? El infierno
va a devolver los muertos. Solo que esos van a ser lanzados en un lago de fuego por causa que el nombre de ellos no va a estar escrito en el libro de la vida. Entonces, hermano, es serio. Usted tiene un mensaje que puede salvar vidas. Amén. Usted tiene un mensaje que puede cambiar el destino de personas. ¿Saben? Hay personas que están destinadas al infierno. Usted puede cambiar ese destino. Amén. Entonces realmente podamos entender la necesidad de predicar, de hablar. Amén. De realmente nosotros ser aquellos mensajeros que el Señor tiene hoy. Que el Señor pueda contar con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque vidas van a ser realmente sacadas de las manos del enemigo. Amén. El diablo va a perder a muchos por causa del mensaje que nosotros vamos a hablar. Amén. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Que Jesús salva. Que Jesús aún hoy quiere transformar la vida de esas personas. Amén. Que tenga una semana bendecida. Los espero miércoles. Amén. Miércoles nos vemos en Herrera allí 91, amén. Va a ser algo sobrenatural, amén. Sí, que esté presente ahí, invite personas, amén. Invite a quien usted quiera y esté presente, amén.